Hoy vamos a hablar acerca de la libertad dirigida. La semana pasada hablamos sobre la libertad. La semana pasada estuvimos tocando el tema de la libertad. Amplificamos un poco ese término que a veces para nosotros es un término ilimitado en capacidad. Lo que hicimos fue pues como ponerlo un poco más en su lugar adecuado, objetivo. Y la semana pasada pues dijimos que en Cristo somos libres, que en Cristo tenemos libertad y tenemos una libertad para siempre, una libertad completa, una libertad maravillosa. Ya teniendo nosotros eso en cuenta, hoy vamos a hablar acerca de lo que es la libertad dirigida. ¿Sí? La libertad es un don de Dios, la libertad es una bendición que Dios nos ha otorgado, ¿sí? Es un regalo que Dios nos da, una bendición. Pero la libertad requiere de parte de aquel que recibe ese don, ese beneficio, ese favor, un uso responsable sobre él, ¿sí? Sobre ese don y sobre esa bendición. La libertad requiere responsabilidad. Es una frase de cliché que nosotros hemos escuchado y que se escucha ahora en el cine y que lo hablan en las películas de superhéroes. ¿Sí? No sé si ustedes en alguna de las películas que les gustan han visto que dicen un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y aunque en esas películas muchas veces enseñan principios que son antivalores para la sociedad, o sea, usan con irresponsabilidad la capacidad que ellos tienen de llegar a una gran audiencia, esa frase que ellos dicen ahí internamente es una frase que tiene validez, ¿sí? La libertad requiere que nosotros le demos un manejo adecuado. Por eso hoy vamos a hablar de la libertad dirigida. Nosotros necesitamos que cuando llegamos a un nivel de libertad, o vamos llegando a niveles de libertad, que pueden ser libertades naturales, que nos las va entregando, por ejemplo, la edad, ¿cierto? A medida que los niños van creciendo, entonces ya los dejamos que coman solos, ya los dejamos que de pronto hagan algunas actividades que antes no podían hacer, que colaboren con algunos oficios en la casa que antes no podían colaborar, ¿sí? Y son libertades que se van adquiriendo, pero ya cuando son más jóvenes, entonces ya les damos la posibilidad de pronto de salir solos, de producir la confianza de manejar más tecnología y esas cosas. Siempre les estamos inculcando que lo deben hacer con responsabilidad, ¿sí? No lo pueden hacer de cualquier manera, porque pues si lo hacen de cualquier manera se pueden afectar. Eso muy bien cuando hablamos de un rango de niños, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros cuando a veces nos ponemos grandes desafíos, cuando nosotros nos ponemos metas importantes en nuestra vida y las alcanzamos, ¿sí? Entonces logramos un grado en el colegio, logramos la mayoría de edad, logramos terminar una carrera profesional, logramos tener un muy buen trabajo, logramos ascender de pronto en ese trabajo o en un emprendimiento, nos empieza a ir muy bien y tenemos una libertad donde empezamos a poder tener alcances que antes no teníamos y hacer cosas que otros no pueden hacer o que nosotros mismos no podíamos hacer en otro momento. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Sí? ¿Cómo lo manejamos? A veces nosotros nos damos cuenta que hay personas que se enfrentan a condiciones de éxito, entre comillas, o de desarrollo en su vida y que esos alcances que ellos llegan a tener en algún momento se terminan convirtiendo en su propia destrucción. Porque ese alcance les dio una libertad de toma de decisiones, de hacer cosas, pero si esas decisiones que se toman frente a ese éxito no son adecuadas, no son correctas, no son dirigidas por una norma que nos conduzca a un buen manejo de eso, ¿qué pasa? Terminamos mal, ¿sí? Terminamos perdiendo y a veces terminamos en una condición peor
a la que estábamos cuando iniciamos en el proyecto. Entonces necesitamos hablar hoy un poco sobre ese tema, ¿sí? Sobre la libertad dirigida y pues quién nos dirige y todo lo demás. Entonces vamos a continuar con el estudio, hermanos, de Hebreos, la carta a los Hebreos que hemos venido desarrollando muy juiciosos en un orden consecutivo y que pues el día de hoy ya nos tiene en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. El título que le hemos dado a este libro es Jesucristo, fiel, sumo sacerdote. A ver, yo quiero escuchar a los niños que nos digan el título que le hemos dado al libro. A ver, Jesucristo, fiel, sumo sacerdote. No, el único niño que se escuchó fui yo. Otra vez. Jesucristo, fiel, sumo sacerdote. Muy bien. Ellos lo hicieron por hacerme sentir bien. Yo los entiendo. Muchas gracias. Entonces, el título de la enseñanza que nos corresponde hoy, mis hermanos, es Soy libre. ¿Y ahora qué? Soy libre. ¿Y ahora qué? La semana pasada fue libres para siempre. Ahora soy libre y ahora qué, ¿sí? Podemos pensar, por ejemplo, en un animalito que ha estado en cautiverio. Hay animales que crecen en cautiverio. No sé si le podemos bajar un tricito que se siente como... Hay animales que crecen en cautiverio, pero los crían de tal manera que se planifica que en el futuro ellos puedan ser liberados en un entorno en el que puedan vivir naturalmente, ¿sí? Que no queden como animales domesticados. Y yo me quiero poner en el papel de un animalito de estos que lo sueltan, de estar en la cautividad y salir pues a un ambiente libre y saber que tiene todo por delante. Pues eso es un desafío enorme, ¿cierto? Nosotros no somos animalitos, pero el panorama que se nos pone por delante es ese. Preferí poner ese ejemplo porque pudiéramos hablar también de un preso, pero pues en alguna manera cabe, ¿sí? Hay una persona que pierde su libertad por años, por mucho tiempo, y es puesto en libertad. Se levantan esos barrotes que lo están separando del camino libre, y después de que está ahí, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Tengo todo por delante, ¿qué voy a hacer? Eso nos pasa a nosotros, ¿sí? Somos libres en Cristo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a actuar? Entonces, eso es lo que nos está enseñando el autor en Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22, y les pido que por favor lo lean conmigo. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. ¿Tenemos? Muy bien. Leamos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Soy libre, ¿y ahora qué? ¿Sí? Y está en signos de pregunta al final. ¿Y ahora qué? ¿Sí? Una pregunta legítima. ¿Qué hago? Y sería como lo más adecuado que nosotros debiéramos hacer frente a las expectativas y a los comienzos de las cosas que nosotros tenemos en la vida, ¿sí? Decir, ¿y ahora qué? Pero a veces nos pasa que nosotros no nos hacemos la pregunta si nosotros arrancamos.
¿sí? Arrancamos y lo que venga por delante, como sea, lo cogemos, ¿sí? Le buscamos la comba al palo, somos especialistas en eso, pero al final del tiempo, cuando transcurren los años, uno se pone a analizar y uno dice, oiga, si yo hubiera hecho esto así, si yo le hubiera dado este manejo, ¿sí? Si yo me hubiera ido por allí desde un inicio, qué bueno habría sido, ¿sí? Pero ya cuando hacemos eso es llorar sobre la leche derramada, ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿y ahora qué? Lo primero que vamos a ver hoy, el primer punto de nuestra enseñanza es: sigue el camino. Soy libre, ¿y ahora qué? Sigue el camino. Es la primera recomendación que nos da la Escritura hoy a nosotros. Sigue el camino. Y vamos a leer los versículos 19 al 21, que dicen: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, cuando nosotros encontramos la nutrición, ¿sí? Todo el jugo, toda la vitamina que nosotros le hemos podido extraer a la carta de los Hebreos, ¿sí? A veces, probablemente, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, si no, mejor, pero a veces me parece que ha sido bastante reiterativo el autor, ¿sí? A veces ha sido un poco ladrilludo el tema que hemos estado trabajando en Hebreos, porque pues es una teología profunda la que nos pone el autor por delante, ¿sí? Eso ha sido pues un trabajo que nos ha exigido ser juiciosos en nuestro estudio acá, pero después ya que estamos como a la final del camino, ¿sí? Así como terminaron los muchachos en las vacaciones, que al final del año pues dijeron, uy, no, estas materias se me complicaron, esto estuvo un poco difícil, tuve que sortear muchas cosas complejas, pero ya terminé, ¿sí? Ya quedó pues el año allá y me dirijo hacia las vacaciones. Algo así nosotros estamos experimentando en nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Todo lo fuerte, lo denso, ¿sí? Lo que es teológicamente muy condensado en la Escritura, que es muy nutritivo, pero que a veces no es lo que más nos gusta, ¿cierto? Cuando nos ponen el platico sobre la mesa y nos dicen, vea, todo eso es muy nutritivo y tenemos la verdurita y tenemos la carne muy, muy bien preparada y otras cositas, y a veces nosotros miramos la verdurita así como bueno, sí yo como soy un niño juicioso, yo sí me la como, ¿sí? Pero se me facilita más comerme la carne, ¿sí? ¿A alguien le pasa eso acá o solo me pasa a mí? Muy bien. Entonces, hemos pasado esa etapa donde ha sido pues duro, pero hemos aprendido, ¿sí? Hemos aprendido, o sea, los que hemos experimentado este estudio no somos novatos en el Evangelio, ¿sí? Por lo menos en la teoría, porque una cosa es saber y otra cosa es hacer, pero por lo menos en la teoría no somos novatos. Hemos tenido que aprender, ¿sí? Hemos tenido que profundizar en la palabra de Dios. Y este versículo nos hace ese recuento, nos dice, bueno, hemos aprendido sobre la sangre de Jesucristo, hemos aprendido sobre lo que Jesucristo ha tenido que hacer para presentarse como un sacrificio óptimo para nuestra salvación, ¿sí? Hemos aprendido que Jesucristo es un gran sumo sacerdote, ¿sí? Eso lo hemos aprendido y eso nos pone un camino enfrente, ¿sí? Eso nos presenta un panorama por delante que nosotros tenemos que reconocer y que tenemos que reflexionar sobre qué vamos a hacer, mis queridos hermanos, con ese conocimiento que Dios nos ha dado. ¿Qué vamos a hacer? Maravilloso que Jesucristo sea un sacrificio perfecto, espectacular,
¿sí? Maravilloso, maravilloso que nos haya escogido a ustedes y a mí para esa salvación. Espectacular, ¿sí? Es magnánima la acción de Cristo al venir y derramar su sangre por nuestros pecados y darse para nosotros, haciendo con esta sangre un cumplimiento completo de los requerimientos de Dios para que nosotros podamos ser aceptos por Dios. Eso es maravilloso, eso es espectacular, ¿sí? Probablemente antes no habíamos entendido a Jesucristo como un sumo sacerdote, no lo hemos entendido de esa manera. Ya acá estamos saliendo, ¿sí? Creo que lo va a nombrar otra vez el libro, una vez más adelante, me parece que es como Hebreos 13, pero ya no es una mención específica, explicatoria del oficio del sacerdocio, sino pues es una mención, una simple mención por allá de lo que ya se enseñó, pero lo aprendimos, ¿sí? Lo estudiamos, sabemos que tenemos esos grandes regalos divinos que el Señor nos ha dado. De alguna manera esta carta nos ha mostrado cómo salir de un trancón o cómo salir de un atasco en el que muchos cristianos caen y están en este momento, mis queridos hermanos. Ese atasco se llama falsas doctrinas, ¿sí? O doctrinas legalistas, o doctrinas que se congelan en el tiempo y sin quererlo probablemente pensemos que es de buena voluntad, sin quererlo muchas veces, se congelan en el tiempo y se quedan dándole mayor prevalencia a las cuestiones que encontramos en el Antiguo Testamento frente al Nuevo. Pero el autor nos ha hecho el favor de abrirnos los ojos y de darnos una perspectiva correcta de que el Antiguo Testamento fue muy importante, pero que es más importante todo lo que viene después de la obra de Cristo, la obra del Señor Jesucristo, que estamos viviendo el mejor momento, que no tenemos que mirar para atrás y suspirar y decir, ay, si estuviéramos en el huerto del Edén, sino que estamos en el mejor momento porque Dios lo dispuso de una manera providencial y que este momento que se nos puso por delante, que solamente nosotros podemos verlo por la muerte de Cristo, pues es lo mejor, ¿sí? Aquí dice en el versículo 20, dice, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne. O sea, ese atasco que había en el Antiguo Testamento era un atasco que solamente permitía que el pueblo creyente en Dios pudiese llegar hasta el velo, ¿sí? Porque acuérdense que ya del velo para allá estaba restringido para el sumo sacerdote y nadie más podría llegar hasta allá, ¿sí? Nadie más podría pensar qué hay más allá de esto, ¿sí? Sin embargo, la Escritura nos muestra a nosotros que Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, en un acto simbólico que sucede simultáneamente a la muerte de Cristo, el velo del templo es el lugar más reverenciado, es el lugar más solemne, es el lugar al que el sumo sacerdote tenía que llegar de la forma más preparada, se rasga, ¿sí? Y aunque es un evento que sucede al mismo tiempo y que probablemente para todos no tendría el mismo significado, probablemente haya llegado el sacerdote y dijo, no, fue que lo jalaron mucho de allá o cualquier cosa, o como hubo un terremoto, pues normal, los cimientos se removieron y se rompió el velo, perdón. Ese velo significa la obra de Cristo. La obra de Cristo que dejó desnudo el panorama que había de lo que estaba del velo del templo hacia adentro. Lo desnudó, ¿sí? Lo dejó desprotegido a la vista del creyente, ¿sí? Que entiende que esa obra de Cristo, que esa muerte de Cristo en la cruz, le ha abierto un camino para que viva en la salvación. Pero nuevamente tenemos que preguntarnos, ¿y qué hacemos? ¿Sí? Bueno, todo eso, chéverísimo, chéverísima toda la teología, chéverísimo todo eso, todo el significado.
para nosotros es necesario, es importante que nosotros lo podamos poner en práctica, pero también tenemos que pensar qué hacemos con eso, ¿sí? ¿Cómo le ponemos pues patitas a esta fe que Dios nos ha dado y cómo nosotros podemos hacer que esto sea de utilidad y que no se quede solamente en un conocimiento académico, sino que pues realmente cumpla con el propósito de Dios, y es que esta palabra se haga vida en nosotros, ¿sí? Que nosotros podamos vivir la palabra, que nosotros podamos empezar a trasegar por un camino que está untado por ese conocimiento y que nos orienta a nosotros a vivir de una manera diferente a la que nosotros viviríamos sin Él. Porque pues, ¿qué hacemos nosotros? Sí, no, pues Cristo murió, sí, somos cristianos, sí, Dios nos dio la fe, pero seguimos igual, ¿sí? O sea, vivimos igual que cualquier otra persona que no conoce eso. Entonces, ¿para qué lo conocemos? ¿Sí? ¿Para qué lo aprendimos? ¿Para qué nos hemos desgastado estos años estudiando? No tendría absolutamente ningún sentido. Sin embargo, acá lo que nos está poniendo en perspectiva el autor es, son libres, ¿sí? Son libres, tienen toda la libertad en Cristo. Tienen todo ese camino de ahí hacia allá que es infinito para que ustedes lo traseguen con esa libertad que Cristo les ha dado, con esa libertad en Cristo Jesús. ¿Sí? Tienen todo eso. Sin embargo, no se vayan para allá, no empiecen a caminar esa senda sin recordar antes que ese camino no pudiera ser transitado, que ese camino no pudiera ser pisado por ustedes, que ustedes no pudieran tener esa libertad sin todo lo que se les ha dicho antes. Entonces, ya sabemos qué hacer, sabemos que tenemos la libertad de caminar, que debemos caminar, nos invita a un camino, nos invita a andar, ¿sí? Pero no andemos desprovistos de las razones por las cuales estamos ahí, del equipamiento que se nos ha dado para que nosotros podamos transitar esa senda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Caminar el camino, pero caminémoslo recordando que estamos ahí por la sangre de Cristo, por la carne de Cristo, y que además tenemos un sumo sacerdote. Probablemente antes de empezar este estudio todos sabíamos, como cristianos, en nuestra calidad de cristianos, que Cristo había muerto por nosotros. Todos sabíamos que pues la sangre de Cristo es importante para nuestra salvación, pero probablemente no todos sabíamos que Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Probablemente no lo sabíamos. Pero ahora que lo sabemos y ahora que lo estudiamos y ahora que profundizamos en el oficio del sacerdocio, nosotros entendemos que el sacerdote es un guía. El sacerdote en la antigüedad era un guía. No solamente era aquel que desempeñaba el oficio litúrgico, es decir, todo el oficio eclesial, todo el oficio que tenía que ver con el orden de la iglesia y las cosas que se desarrollaban en la iglesia, sino que aquí nosotros enseñamos y aquí nosotros estudiamos que el sacerdote tenía unos oficios civiles que fueron invaluables para el pueblo hebreo. ¿Sí? El sacerdote era el médico del pueblo, el sacerdote también era un juez, o sea, manejaba los temas legales, los temas jurídicos de la ciudad, y además también era el guía espiritual. Entonces, es muy interesante porque cuando recordamos que Jesucristo es el gran sumo sacerdote y que nosotros tenemos libertad por Él y que delante de nosotros se cierne un camino maravilloso, largo, infinito, hasta la eternidad, no podemos olvidar tampoco que nosotros tenemos un guía para ese camino, ¿sí? Que hay alguien que está con la capacidad, la autonomía sobre cualquier ser del universo para guiarnos, para orientarnos, para acompañarnos en ese desafío que nosotros tenemos, que es vivir la vida cristiana. Antes de empezar a caminar, antes de continuar con esta invitación que nos está haciendo el texto, que es a ir por ese camino o a seguir por este camino, tenemos que equiparnos del conocimiento que hemos venido sacando
del estudio de este texto. Entonces, ¿qué significa la libertad para nosotros, hermanos? La libertad significa cambios. Y la libertad no solamente tiene que ver con un espacio, no solamente tiene que ver con la capacidad de hacer cosas. ¿Sí? Hoy en día se habla mucho de la libertad financiera. Es un tema que a muchos nos llama la atención, pero nos atrae más por la codicia de nuestro corazón, que quisiéramos pues tener la libertad financiera de hacer cualquier cosa, ¿sí? Que pues por la legitimidad del tema en realidad, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de libertad, nosotros también hablamos de la libertad de conocimiento. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, hay cárceles que nosotros tenemos que son solamente cárceles mentales, cárceles por falta de conocimiento de una cosa. Y cuando nosotros adquirimos ese conocimiento, nosotros tenemos la libertad de podernos desempeñar en unos ambientes y en unas acciones distintas a las que nos podíamos mover antes de tener ese conocimiento. Por eso nos llama la atención la palabra de Dios, porque es la fuente de todo el conocimiento, la fuente de toda la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, soy libre, ¿y ahora qué? Sigue el camino, pero síguelo ¿cómo? Equipado, ¿cierto? Equipado, porque este tiempo que tenemos acá, que hemos pasado acá, no es solamente para recordar que somos libres, sino que además es un tiempo para que nosotros sepamos que ha sido un trabajo dispuesto para que nosotros podamos vivir en Cristo. Dice Hebreos 9:8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces esto lo hablamos en el pasado, ¿no? Cuando estaba el templo, cuando no había acceso al lugar santísimo, lo que había era una muestra de que faltaba algo. Pero hoy en día, los que nos estamos congregando acá, comprendemos que ya no falta. Ya lo tenemos. Juan 14:6 dice, y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En el versículo 20 dice que hay que caminar por el camino nuevo y vivo. Entonces aquí nosotros tenemos una personificación del camino. O sea, el camino no es solamente un estilo de vida, no es solamente una senda, no es solamente un conjunto de ideas que nosotros asumimos, sino que el camino es una persona. ¿Sí? Y esa persona es Jesucristo. Ese es el camino que nosotros tenemos que seguir. Por eso el Señor dice, yo soy el camino. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Tienen que andar conmigo. Tienen que andar en mí. Y Hechos 22:4 dice, perseguía yo este camino, hablando Pablo, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Esto nos muestra también, mis queridos hermanos, que a pesar de que somos libres, a pesar de que hemos sido perfeccionados en Cristo, totalmente perfeccionados, eternamente perfeccionados en Cristo, el camino tiene peligros. El camino es un camino angosto, no es un camino sencillo. Por lo tanto, tenemos que tener diligencia en atender las cosas que se nos han hablado y tener los cuidados necesarios para caminar por este camino por el tiempo que el Señor considere necesario tenernos caminando. La segunda parte de nuestra enseñanza se llama con corazón sincero. Soy libre, ¿y ahora qué? Primero, sigue el camino. Segundo, con corazón sincero. Vamos a leer la primera parte del versículo 22. Por favor, búsquenlo ahí. Hasta donde está la palabra fe, que es la segunda coma, dice, acerquémonos con corazón sincero
en plena certidumbre de fe. Entonces, ¿cómo hay que caminar el camino? Con corazón sincero, ¿sí? Con corazón sincero. Muy bien. Si ustedes se fijan, o sea, esta parte es muy interesante, como la está redactando el autor, porque el autor nos está haciendo una invitación que exige que nosotros hagamos un ejercicio de la voluntad, pero también es una invitación que nos pone en una posición que no es una posición, no es la mejor posición, ¿sí? No es la posición más distinguida, no es la posición en la que quisiéramos estar, ¿sí? Sino es una posición más bien incómoda, y es la posición de la lejanía, porque dice acerquémonos, no dice ni siquiera acérquense, ¿sí? Porque si dijese acérquense, pues dice él, yo estoy en una posición favorable frente a ustedes, ¿sí? Entonces ustedes tienen que acercarse porque ustedes no han llegado al nivel en el que yo estoy. Pero lo que tenemos es que el mismo autor que nos ha dado esta vasta enseñanza sobre la obra de Cristo y del Evangelio, nos está diciendo, ahora que tenemos todo este conocimiento y tenemos este camino adelante para andar, acerquémonos, ¿sí? ¿Acerquémonos a qué? Al camino. Es decir, que ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Lejos, por lo menos lejos, ¿sí? Si nos dice acérquese, pues ¿dónde estamos? Lejos, ¿cierto? Estamos lejos. ¿Lejos de qué? Lejos del camino. Pero no nosotros, todos. Acerquémonos, dice el autor. Yo también, como autor del libro, está diciendo, yo también estoy lejos, yo también entiendo esta palabra. Yo también soy beneficiario de todo este conocimiento. ¿Sí? Tengo la misma libertad y he sido perfeccionado, pero la invitación también es para mí. ¿Y cuál es la invitación? Acerquémonos, ¿sí? Pongámonos cerca, porque nosotros normalmente ¿cómo estamos? Lejos, ¿sí? El autor lo que está haciendo es un reconocimiento perfecto, ¿sí? Armónico de lo que es la obra de Cristo, que es perfecta. Todo lo que hemos hablado acá de lo que Cristo ha hecho es perfecto, ¿sí? Él es el sacerdote en el cielo perfecto, Él es el cordero perfecto, su sangre es perfecta, ¿sí? Todo lo que Él ha planificado es perfecto, todo maravilloso, perfecto, para aplicarlo sobre nosotros que somos ¿cómo? Pecadores, ¿sí? Lo que no nos gusta que nos digamos o que nos digan. Pecadores, ¿sí? Eso somos nosotros, ¿sí? Y la tendencia nuestra es que a pesar de que tenemos todo esto, porque Él nos está enseñando, Él siendo el maestro pudiera decir, acérquense, yo ya estoy, yo ya llegué, estoy posicionado. Él está diciendo, yo les estoy enseñando, yo tengo el conocimiento, pero yo también con ustedes tengo el llamado de parte de Dios de acerquémonos. Sí, yo también me tengo que acercar. Yo también estoy en una condición en la que continuamente me alejo del camino, me alejo de la senda, me alejo del llamado que Dios me ha hecho. Me alejo de estos imperativos que nosotros encontramos en la Escritura. Pero tenemos una invitación continua. Y esa invitación es, acerquémonos. Y es muy bonito, hermanos, porque nosotros a veces tenemos que lidiar con el pensamiento de la obra de Dios y la obra nuestra, ¿sí? ¿Hasta dónde va la superpotencia gloriosa de Dios que nos dice, si yo ya lo escogí, usted se salva, ¿sí? Frente a la responsabilidad nuestra en nuestro actuar, ¿sí? Pues si Dios me salva, yo no hago nada. Yo no necesito hacer nada. Si Dios me salva, pues yo sigo viviendo de cualquier manera. No. Dios dispone de todos los medios. Dios dispone de todas las cosas necesarias para nuestra salvación. Pero aunque su plan nunca se va a frustrar, tampoco su plan nunca se va a desarrollar sin que nosotros intervengamos con nuestra
voluntad, ¿sí? Nuestra voluntad tiene que ser activada y tiene que actuar positivamente, ¿sí? Dando respuesta positiva al llamado que Dios nos está haciendo para la salvación, ¿sí? Entonces Él nos dice acerquémonos, y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos. Porque si la cosa fuera distinta y Dios nos salva por inercia, por ósmosis, pues ¿para qué toda esta enseñanza? ¿Para qué todo este conocimiento? ¿Para qué nos meten eso acá en el disco duro? Si igual, pues no se necesita, no se necesitaría, ¿sí? Pero en el plan de Dios está capacitar a su pueblo, que el evangelio sea predicado, dar fe para creer y que las personas en consecuencia de esa fe, ¿qué hagan? Se acerquen o nos acerquemos, vivamos, ¿sí? Acerquémonos, pongamos nuestra voluntad a trabajar. Ahora nos dice, acerquémonos ¿con qué? Con pereza, ¿sí? Con perecita, con sueño, con displicencia, ¿sí? Con el 50%, con la batería del 50%. A veces, a ratos, ¿sí? De cualquier manera, como usted quiera. No. O sea, todo esto que se nos ha dicho es maravilloso, ¿sí? Es una predisposición cósmica de todo lo que ha sido creado a favor nuestro, ¿sí? Es a favor del plan de Dios, pero los que estamos beneficiados somos nosotros, amigos. Nosotros. Y teniendo esas grandes bendiciones, pues lo mínimo que se nos puede pedir es acérquense con corazón sincero. Sean sinceros en ese acercamiento que ustedes están haciendo, que estamos haciendo, que yo estoy haciendo, que el autor tiene que hacer. Seamos sinceros, ¿sí? Porque el hecho de que nosotros seamos pecadores, mis hermanos, y que fallemos una y otra vez, no nos quita a nosotros la posibilidad de ser sinceros, ¿sí? Yo puedo ser un pecador, soy un pecador, peco contra Dios una y otra vez, tengo muchas debilidades, ¿sí? Pero aún así yo reconozco que mi única esperanza está en Cristo, que mi vida no tiene sentido sin Cristo, que hacia quien tengo que caminar siempre es hacia Cristo, que hay veces me da pereza, pero que es un gran pecado que yo tengo, pero que yo con mi corazón sé que esa pereza no es correcta. Y le pido a Dios que me ayude a disponerme para buscarlo de una mejor manera, porque no hay nada más sin Él. ¿Eso cómo se llama? Sinceridad, ¿sí? No hay apariencias, ¿sí? No necesitamos aquí venirnos a dar palmaditas en la espalda a cada uno y decirnos es que todos somos tan buenos, ¿sí? Es que todos somos tan espectaculares, no hay otro como nosotros, no. La verdad no es esa, la verdad es que somos pecadores, que todos tenemos luchas, que todos tenemos dificultades, todos estamos necesitados del Señor. Entonces, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Entonces, corazón, yo voy a hacer esta aclaración, ya lo hemos hecho, pero es importante que nosotros no perdamos de vista el significado de los términos que nosotros estamos expresando en la Biblia, porque el significado de los términos bíblicos no es muchas veces ni el significado que nosotros encontramos en el diccionario en español, ni tampoco es el significado que usualmente nosotros le damos en nuestro devenir diario. Entonces, cuando se habla de corazón en la Escritura, se está hablando de toda la actividad mental y emocional del ser humano, ¿sí? Nosotros, en el ardor popular contemporáneo en el que vivimos, cuando hablamos de corazón, generalmente nos estamos refiriendo solamente a las emociones, ¿sí? Pero de acuerdo a lo que nos está diciendo acá el texto y en la forma como se define este término en el griego, lo que quiere decir es que abarca todo el hombre, ¿sí? Todos los elementos racionales, todos los elementos emocionales, todo,
¿sí? No solamente la emoción, es todo. Todo lo que es nuestra, en el hebreo sería todo lo que es el espíritu. El espíritu, para los hebreos, el espíritu abarca todo. O sea, es la diferencia de un ser estar vivo y estar muerto. Sale su espíritu y se murió. Entonces, con el corazón o con el espíritu, ¿sí? Busquemos al Señor con el espíritu, con todo el espíritu, sinceramente. Es lo que nos está diciendo el autor. Dice la Biblia que todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿sí? Por eso dice acá, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, ¿sí? Todo lo que no se hace con fe es pecado. No sé si ustedes han escuchado un dicho por ahí, probablemente ustedes no se relacionan tan mal como yo, pero he escuchado una frase por ahí que me parece chistosa, que dicen algunos, dicen, bruto pero decidido. No sé si ustedes han escuchado eso. Bruto pero decidido, ¿sí? Y así conocemos a algunos, ¿no? O sea, van para adelante como sea, pero ¿sí? no le ponen freno, van para adelante, ¿sí? Nosotros tenemos una fe que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la capacidad de creer, ¿sí? Pero no nos ha dado una fe sin elementos argumentativos sólidos para nosotros caminar detrás de esa fe. Entonces, si hay brutos decididos, ¿por qué no pueden haber inteligentes decididos? ¿Sí? ¿Por qué no pueden haber creyentes decididos? ¿Sí? Si hay gente que es decidida sin tener elementos de valor y de juicio para caminar detrás de las cosas que caminan, como nosotros, como creyentes, que hemos recibido tantos argumentos de todo nivel, ¿sí? Bíblico, histórico, espiritual, todo lo que Dios nos ha dado, nosotros no vamos a encaminar por el camino, ¿sí? En Cristo decididamente. Eso es lo que nos está diciendo acá, en plena certidumbre de fe. O sea, tenemos una fe comprobada hasta los tuétanos. Yo les digo, hermanos, si yo tuviera alguna duda de lo que creo, me costaría mucho estar acá. Pero yo tengo una certeza absoluta. No soy mejor que nadie, ¿sí? No soy más inteligente que nadie. Pero eso es una fuente de energía que me sirve para caminar, ¿sí? Si yo tengo alguna duda, porque puede que nosotros tenemos procesos en el Evangelio donde hay momentos donde tenemos dudas. Yo, por ejemplo, cuando empecé en la fe reformada tenía muchas dudas sobre cosas en la Escritura. Pues lo que tengo que hacer es procurar encontrar las respuestas. Porque si yo me quedo satisfecho con conocimientos a medias, pues ¿cómo voy a caminar? ¿Cómo camino? A medias, ¿sí? Por ejemplo, ustedes se dan cuenta que hay personas cuando empiezan un trabajo, yo me he dado cuenta, yo he estado en trabajos donde, por ejemplo en este trabajo, donde hemos tenido que recibir personas nuevas y la gente le pregunta a uno, venga, ¿acá sí son cumplidos para el pago? ¿Sí? ¿Sí pagan cumplido? Entonces cuando uno le dice, sí, claro, esta gente le paga a uno hasta antes del día. Eso es una motivación. Eso genera en la psiquis de la persona un algo para que la persona lo incluya en su listado de razones por las cuales tiene que trabajar y tiene que trabajar mejor, ¿cierto? Pero ¿qué le pasa al empleado cuando dice, no, 15 días y no me pagan? Complicado, ¿cierto? Hasta el jefe le habla mal porque, oigan, ¿usted por qué está llegando tan tarde? No, pues que si ni me pagan. ¿Sí o no? Entonces, la fe, hermanos, es algo que Dios nos ha dado, pero nosotros tenemos la capacidad de crecer en la fe,
¿sí? De hecho, es el propósito que Dios nos da a nosotros con la fe, que la fe crezca. Y esa fe nosotros la tenemos que hacer crecer con los medios de gracia, siendo juiciosos con los medios de gracia, ¿sí? Con el estudio, con la participación en la Biblia, con lectura, con libros, con la oración, porque eso nos llena, ¿sí? Si nosotros nos sentimos llenos, eso es muy bueno, pero si nosotros nos sentimos que nos falta, pues no nos quedemos con eso, ¿sí? Crezcamos, busquemos ese crecimiento. Entonces, acerquémonos, hermanos, acerquémonos, ¿sí? Fíjese que el imperativo que nosotros tenemos acá y la invitación no es acérquese y corra, o acérquese y llegue a la meta, ¿sí? Solamente como que al menos esté cerquita, ¿sí? Al menos esté cerca del camino. Eso es muy interesante, porque hay por ejemplo, un texto en la Escritura que habla acerca de los siervos de Dios, y el Señor dice de los siervos, el Señor Jesucristo habla de los siervos, el Señor Jesucristo dice, o sea, cuando habla de que nosotros a veces nos queremos como exaltar como siervos, que nosotros queremos como reconocimiento como siervos de Dios, el Señor Jesucristo dice, ¿a cuál siervo, hablando en su contexto, porque él está hablando de una situación que se daba en esa época, ¿a cuál siervo, los que tienen siervos, cuando llegan a su casa y su siervo ya está acostado durmiendo, y su siervo le dice a usted que ha hecho todo lo que tenía que hacer durante el día, usted lo deja ahí durmiendo y lo deja ahí descansando? Más bien usted no le dice, levántese que acabé de llegar, ¿sí? Sírvame la comida que yo voy a comer. ¿No hace usted eso? Le decía él a la gente que tenía siervos en su momento y que comprendían bien el significado de esto, o la realidad de ese momento cultural en el que ellos estaban. Eso hacían ellos, ¿sí? Levántese que yo llegué a comer, no como que está cansado, pobrecito. Y decía, y si ese siervo se levanta y le da de comer a su amo, ese siervo no es un siervo especial, ¿sí? Es un siervo como cualquier otro que hizo lo que tenía que hacer, ¿sí? O sea, no es un siervo útil. Y lo que termina diciendo el Señor es, todos nosotros como siervos somos siervos inútiles, ¿sí? Porque el siervo útil es el que hace más de lo que tiene que hacer, ¿sí? El siervo útil haría todo lo que tiene que hacer, ¿sí? Tendría que hacer todo lo que tiene que hacer y algo más, ¿sí? Pero si nosotros no alcanzamos a hacer ni siquiera lo que tenemos que hacer, no llegamos a ser ni siquiera un siervo útil, ¿sí? Ni eso llegamos a hacer. Y acá el texto nos dice, acérquense al camino, ¿sí? Por lo menos esté cerquita. Esta condición pecaminosa, mis queridos hermanos, no nos da para más, ¿sí? Esta condición pecaminosa no nos da para llegar a ser excelsos y ser cumplidores maravillosos e iluminados y tener una aureola en nuestra cabeza para que nos beatifiquen, ¿sí? No nos da para más, mis queridos hermanos, pero por lo menos cumplamos con lo que se nos está pidiendo acá, que es una invitación, y es acerquémonos, ¿no? Acerquémonos al Señor, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Entonces, recordemos, la salvación no está en un lugar, sino está en una persona, ¿sí? La meta no está marcada en un lugar. La meta para nosotros está marcada en un camino, que es Cristo, en un camino angosto, en un camino que es tan angosto que a veces nos deslizamos y nos salimos, ¿sí? Por eso nos está diciendo continuamente, acerquémonos. Entonces, muy bien. Esto nos muestra a nosotros, mis queridos hermanos, que la salvación no consiste en obras, porque si consistiera en obras, nos estaría exigiendo el autor un caminar perfecto por el camino. Pero la salvación consiste en la fe, ¿sí? En la fe que nos santifica, en la fe que nos hace ser sinceros y acercarnos a Dios con todo nuestro corazón, y de esa manera que nos acercamos a Dios, Dios nos transforma.
De tal manera que no somos transformados por nuestras obras, sino por la obra de Dios. De tal manera que nuestras obras no nos llevaron a la salvación, sino que la salvación llegó a nosotros y nos transformó, y por eso ahora podemos evidenciar buenas obras. Amén. Dice Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ya había dicho acerquémonos, ¿no? Ya nos había invitado para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 7:25: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Ya lo había dicho también. Viviendo siempre para interceder por ellos. Fíjense, el apóstol Pablo en muchos textos es más generoso y habla de estar en el camino, ¿sí? De caminar por el camino. Pero este autor un poco más objetivo dice, no, nosotros apenas nos acercamos y tenemos la capacidad de acercarnos, pero acerquémonos. Santiago 1:6: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El tercer punto de nuestra enseñanza, hermanos, es con corazón puro. Y vamos a leer la segunda parte del versículo 22. Leímos hasta fe. Dice la segunda parte del versículo 22: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Con corazón puro. Tan bonito que suena esto, ¿cierto? Eso suena muy lindo, suena muy romántico, ¿sí? Todos nosotros con corazón puro. Qué chévere tener el corazón puro, ¿sí? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Sí? Engañoso es el corazón, ¿sí? Apartado del bien en nuestro corazón. ¿Quién conoce el corazón del hombre? Solo Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, ¿sí? O sea, es muy dura la condición nuestra, ¿sí? La realidad nuestra es muy dura, es complicado para nosotros. Sin embargo, el texto dice, acérquense con corazón puro. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos con el corazón puro siendo cuáles somos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Sinceros podemos ser, pero puros. Entonces, recordemos que en Hebreos capítulo 9 vimos todo un ejercicio de purificación que se practicó en el Antiguo Testamento, en el templo, y todos los utensilios que habían en el templo, los sacerdotes que eran ordenados, que se desarrollaba con sangre, ¿sí? Y esa sangre se rociaba sobre algunos elementos, ¿sí? Dice la Biblia, nos dice que incluso el Señor roció el cielo, ¿cierto? Lo roció, lo purificó para que nosotros podamos entrar allí, ¿sí? Que es algo como gráfico de que nos hizo santos para que podamos estar allá por su sangre. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que Cristo, a través de su sangre, se convierte en el agente purificador del corazón del hombre. Y que nosotros necesitamos que la sangre de Cristo sea rociada sobre nuestro corazón continuamente, si es que nosotros de alguna manera queremos podernos acercar al camino con corazón puro. No hay otra manera. Necesitamos que la gracia del Señor Jesucristo nos invada. Fíjense ustedes que todo lo que nos está diciendo acá el texto nos lleva a una dependencia de Cristo para acercarnos a Cristo, siquiera acercarnos al camino, ¿sí? O que por las intermitencias que nos acercamos a Dios, lo hagamos adecuadamente, pero que sepamos que sí nos podemos acercar con el corazón puro, ¿sí? Y lo podemos acercar no porque nuestro corazón sea puro, sino porque Cristo lo santifica, Cristo lo purifica. ¿Purificados los corazones de qué? ¿De qué? De la negra conciencia, diríamos nosotros, ¿cierto? Acérquense a Dios con corazón puro, purificado de la negra conciencia, ¿sí? Esto es importante. Ya hemos dicho, el autor está haciendo
un resumen de todo lo que hemos hablado, está dando unas puntadas finales, está haciendo un remate de lo que Él nos ha venido diciendo. Ya Él nos ha dicho que solamente Jesucristo, la obra de Cristo, limpia la conciencia, que todos los demás cultos son cultos muertos, pero que solamente el conocimiento que nosotros hemos obtenido a través de esta carta de Cristo hace que nuestra conciencia pueda llegar a tener esperanza. ¿Sí? Si no nos conocemos el Evangelio, nuestra conciencia no tiene esperanza. Pero como nosotros, ahora, ¿qué esperanza tiene alguien que le digan que usted es un pobre pecador? ¿Qué esperanza tiene alguien que le digan que usted es malo? ¿Qué esperanza tiene alguien que le diga que en usted no se puede confiar? O en mí no pueden confiar. ¿Qué esperanza tenemos? ¿Sí? Ninguna, estamos mal, ¿cierto? Pero nos vuelve el alma al cuerpo cuando nos dice, usted tiene un corazón pecador, pero su corazón puede ser puro si es que es purificado por la sangre de Cristo. Usted tiene una conciencia muy mala y una conciencia muy negra porque tiene muchas cositas malas que recordar. Todos las tenemos, el autor también las tenía, ¿cierto? Muchas cositas malas que recordar. Pero ánimo, porque Cristo le perdonó. Y si Cristo le perdonó, tenemos esperanza para andar por el camino de la salvación. Amén. En plena de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Entonces, lo mismo pasa con nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos tipifican todo lo que es nuestra carne, ¿sí? Todo lo que son nuestras acciones, todo lo que son nuestros deseos. ¿Que cómo son? Pecaminosos, ¿cierto? No son santos, no son limpios, no son Winnie Pooh, maravillosos, llenos de amor para con el prójimo. No, somos pecadores, somos malgeniados, somos obstinados, somos rebeldes, ¿sí? Caminamos hacia lo que nos dicen que no tenemos que caminar. Eso somos nosotros. Pero ¿cuál es la esperanza? Que nos podemos acercar al Señor lavados con agua pura. ¿Cuál será el agua pura, hermanos? La palabra de Dios. En la Biblia, el agua, ¿sí?, tipifica la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es la palabra, porque la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr haber un resultado en nuestro trasigar con Cristo y poder ver que esa conducta pecaminosa que en algún momento nos dominó o que posiblemente nos domina en este momento, pero que aspiramos que cambie en un futuro? Porque los que hemos visto progresos en áreas de nuestra vida tenemos testigos que nos ven y dicen, usted se ha cambiado mucho. Usted sí es, no, mejor dicho, no es ni muestra de lo que usted era antes, ¿sí? Y uno dice, sí, eso es cierto, ¿sí? Pero menos mal que no me conoce, porque donde me conociera sabría que hay otras cosas que todavía no han cambiado. Hay algunas que han cambiado, pero hay otras que falta que cambien, ¿sí? Y tenemos esa esperanza, y esa esperanza está ¿en quién? En Cristo. ¿Y cómo hemos cambiado los que hemos llegado a cambiar y hemos podido evidenciar cambios? Por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que le da, la que amarra este cuerpo, ¿cierto? ¿Y cómo tenemos esperanza que pueda cambiar? También por la palabra de Dios. Fíjense ustedes, hermano, uno no se da cuenta de eso. Uno piensa que uno ha cambiado porque es que uno entendió. Uno piensa que uno ha cambiado porque es que uno tiene dominio propio, porque es que uno le pone voluntad, porque uno le echa ganas. No, este es el efecto natural que la palabra de Dios ejerce en la vida de un creyente. Por eso es tan importante que nosotros pongamos un énfasis especial, ¿sí?, y le demos importancia al ser expuestos a la palabra de Dios, ¿sí? Porque es que a veces nosotros pensamos que podemos, nosotros pensamos que nosotros somos capaces, ¿sí? Y nos descuidamos, y cuando nos descuidamos, tome su tanganazo, le fallamos a Dios. Y uno empieza a mirar qué pasó, no es que yo soy débil, no es que las circunstancias, no es que esta prueba fue una prueba, no, nos descuidamos, no estamos bañados, no estamos siendo lavados. Lo que nos dice, lo que nos ilustra acá es un suceso que se dio cuando el Señor Jesucristo, yo no sé si ya me estoy pasando de tiempo, aguántenme 5 minutos más.
cuando el Señor Jesucristo lavó los pies, iba a lavar los pies de los discípulos. Y le dice al apóstol Pedro, le dice, bueno, venga para acá, mijito, que le voy a lavar esos pies. Entonces él dice, no, usted es el Salvador, usted es el Señor, ¿cómo me va a lavar? No, yo no me dejo lavar de usted. Y el Señor le dice, ¿cómo que no lo va a lavar? Si no lo lavo, usted no va a tener ni arte ni parte conmigo, nada. No, Señor, si las cosas son así de trascendentales, entonces láveme completico, báñeme, aquí estoy, listo. Dice, no, Señor, no son así las cosas, ustedes ya están lavados, ¿sí? Ustedes ya han sido lavados, ustedes están siendo lavados, ustedes solamente necesitan un pequeño lavado, ¿sí? Que es el lavado de los pies, que es como la enseñanza de la palabra. Nosotros hemos sido santificados, somos perfectos, hemos sido hechos perfectos en Cristo. Nosotros hemos sido aceptos por Dios, nuestros pecados han sido perdonados, pero todos los días salimos y nos ensuciamos. O a alguno de ustedes no le toca lavar la ropita, o a alguno de ustedes no se bañó hoy para venir a la iglesia. Cuenten, nadie más se va a enterar, solo nosotros. ¿Por qué se bañan? Si ustedes habían quedado limpios, ¿sí? No sería necesario, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? De forma natural nos ensuciamos, nos ponemos feitos y entonces nos toca echarnos agüita y jabón, ¿sí? La agüita y jabón de la vida espiritual, mis queridos hermanos, es esto. ¿Se bañaron hoy antes de venir? ¿Sí? ¿O huele feo alguno? Ojo, ¿sí? ¿O estamos saliendo oliendo mal a la calle? ¿O nos pasa toda la semana y llegamos oliendo sabroso a la iglesia para que nos bañen, para que nos echen una jugadita acá, para que nos den unos pañitos de agua tibia? Dice Juan 15:3, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué nos limpia? La palabra. Juan 13:10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpio estáis, aunque no todos, que está hablando de Judas. Efesios 5:29 dice, para santificarla, habiéndola purificado, está hablando de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mis hermanos, en Cristo hemos obtenido la mejor condición que un ser humano puede llegar a tener. O sea, no hay nada mejor. No hay nadie que pueda vivir feliz, gozoso, satisfecho, agradecido con Dios sin Cristo. Pero nosotros tenemos a Cristo y tenemos todas las razones para vivir en la mayor plenitud que existe en la tierra. Pero tenemos el mandamiento de limpiarnos diariamente, de estarnos limpiando, de estarnos renovando, ¿sí? Porque a veces entonces nuestros ojitos se ensucian y no vemos bien, entonces empezamos a ver todo oscurito, todo gris, ¿sí? A veces no nos lavamos los dientes, entonces cuando hablamos a todo el mundo le huele feo y uno dice, ¿qué será? Es que le faltó el agüita para que coordine lo que está diciendo, porque es que a veces como que no lee y entonces empieza a decir otras cosas que no vienen del colgate espiritual que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces tenemos la condición más hermosa, tenemos las herramientas, Dios nos ha dado todas las herramientas, pero pues no esperemos que nos vengan a bañar, hermanos, tampoco hasta allá. Vamos a orar. Padre maravilloso, te damos muchísimas gracias por este tiempo tan lindo que tú nos has querido regalar, por permitirnos disfrutar, Señor, de la compañía de los hermanos, por podernos permitir, Señor, reflexionar en ti, por darnos tu palabra, Señor, que nos vivifica, que nos santifica, que nos purifica, que nos anima, que nos enseña. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas, porque no solamente son espirituales, son físicas. Tú tienes cuidado de nosotros a todo nivel. Sabemos, Señor, que esta palabra que tú nos das nos muestra un camino, Señor,
para la eternidad, pero que también nos enseña a vivir en esta tierra, que nos guarda, Señor, de muchas calamidades, que nos guarda, Señor, de muchas consecuencias, que nos ayuda a tomar las mejores decisiones, Señor. Por lo tanto, también nos bendice para esta vida terrenal, para esta tierra, y te damos también muchas gracias, Señor, por eso. Te pedimos que nos perdones, Señor, porque a veces descuidamos nuestro aseo personal, Señor, en la palabra. Nuestro aseo para la eternidad, Señor, lo descuidamos, lo desatendemos, Señor, o probablemente hasta este momento de nuestras vidas no le hemos dado importancia. Y a veces nos sentimos como incompletos en ti, Señor, como que nos falta algo, como que algo no está en su lugar, y pensamos que de pronto la falta está en ti, o de pronto la falta está en nosotros, que como que no encajamos en tu reino adecuadamente. Y no, el tema es un tema de salubridad, es un tema, Señor, de atención a estos aspectos básicos que tú nos enseñas. Gracias, Señor, porque nos has permitido entenderlo hoy. Te pedimos que no sea solamente un conocimiento intelectual. Nos da pereza bañarnos, Señor, en tu palabra. Nos da pereza, Señor, lavar nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor, nuestras acciones con esto. Las palabras que decimos nos da pereza, y a veces no nos da vergüenza, Señor, que nos salga el mal aliento de las palabras del mundo. No nos da vergüenza. Pero te pedimos, Señor, hoy que nos ayudes. Te pedimos, Señor, hoy que nos quites esa pereza. Te pedimos que nos animes, que nos dé la fortaleza, Señor, para que te podamos buscar, para que podamos aprender. Tenemos grandes garantías, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.